Efectivamente. Pues, ¿qué tal? Buenos días. Creo que se me escucha bien, con lo cual, bienvenidos a esta primera mesa en la que nos va a tocar pues, avanzar un poco la incertidumbre, pero además en el contexto internacional. En el contexto internacional, desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico y desde el punto de vista económico, de cómo están influyendo en la economía todas las tensiones que se están registrando en el mundo. Para ello tenemos pues, la suerte de contar con dos ponentes de primer nivel. A mi izquierda está Louis Basset. Louis Basset es un periodista de larga trayectoria que ha hecho la mayor parte de su carrera profesional en el país, donde ha sido durante mucho tiempo director adjunto de la edición de Cataluña. Desde 1994 más o menos, creo, Luis, estás en la redacción de Madrid, compatibilizando con Barcelona. Y en los últimos 25 años se ha dedicado fundamentalmente al análisis de la política internacional. Hoy, y no lo digo por alabar, sino porque lo creo firmemente, es uno de los principales referentes del periodismo español en esta materia, en el análisis de las grandes tendencias que se mueven en el mundo. Y ha dedicado, en los últimos años, lógicamente, a analizar en profundidad el nuevo modelo de relaciones internacionales que se crea en este nuevo orden a cuyo nacimiento estamos asistiendo y a los conflictos que en torno a él se han suscitado. A mi derecha está Fernando Faces. Fernando Faces es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Bilbao y cuenta con una amplia experiencia como directivo, docente, investigador y conferenciante. Faces es profesor de St. Telmo Business School, es la principal escuela de negocios de Andalucía, podemos decir sin equivocarnos, y fue directivo de diversas empresas, primero en el País Vasco y luego durante muchos años fue director general de la Caja de Ahorros de Sevilla y Huelva, el recordado el Monte de Sevilla. Su presencia ha sido habitual durante muchos años en la prensa nacional y en la andaluza, y actualmente mantiene una relación continuada con Grupo Yoli, con Diario de Sevilla, que es la cabecera, digamos, de la provincia en la que estamos. Y no exagero si digo que en estos momentos es uno de los más reputados analistas de las grandes tendencias económicas que están cambiando el mundo. Es decir, que la mesa está bien formada, espero que efectivamente podamos avanzar en despejar algunas incertidumbres y les cuento brevemente el formato del acto. En primer lugar, Louis Basset nos va a dirigir una intervención de unos 15 minutos aproximadamente por ahí. Luego lo hará Fernando Faces y a partir de ese momento vamos a establecer con ellos un coloquio en el que ustedes están invitados a participar. Ustedes piden la palabra, se les acercará un micrófono y podrán hacer las preguntas que deseen. Y sin más, vamos a empezar ya, Luis, cuando tú quieras. Sí, sobre 15, 20 como mucho. 20 como mucho. Buenos días. Realmente estoy muy feliz de estar aquí en Carmona y en Andalucía, invitado por estas instituciones y este foro de tan larga tradición ya, y con un problema serio. Ustedes saben que los periodistas no solemos dar buenas noticias. El ministro nos ha dado buenas noticias de la economía española. Yo me temo que les voy a dar malas noticias sobre el paisaje internacional. Y probablemente incluso, si hay que poner énfasis, muy malas noticias, ¿no? Desde hace años está en la mente de todos que estamos en un cambio de época como no se había visto desde hacía al menos 80 años y que afecta a todos los dominios de la vida. Veníamos de un orden unipolar con una sola superpotencia dominante, después de superar otro bipolar, la Guerra Fría, y ahora estamos ya en plena época multipolar. Sumariamente, sabemos que significa el repliegue de Estados Unidos, la antigua superpotencia única, el ascenso de China como superpotencia rival y aspirante a alcanzar la primacía antes de la mitad del siglo, el intento de Rusia de salvar su declive convirtiéndose en una superpotencia agresiva y militarizada, dedicada toda entera a librar la guerra a Ucrania y en el fondo también a Europa, el aprovechamiento por parte de buen número de potencias medias, como India, Brasil, Indonesia o Arabia Saudita, para ensanchar sus márgenes de autonomía estratégica,
de utilizar su peso económico y demográfico para contar al menos regionalmente, y finalmente la indecisión de nosotros, los europeos, que no sabemos muy bien si queremos jugar algún papel colectivamente o persistir encerrados en las limitaciones de cada uno de los Estados nacionales. O si lo sabemos o intuimos, puesto que parece que hayamos ya optados, al menos de momento, por la comodidad de la segunda división. Son muchos los pasos o hitos que nos han llevado al punto en donde estamos, quizá el más destacado de todos, la primera guerra entre dos Estados europeos desde 1945, que empezó el 22 de febrero de hará 3 años pronto, pero el momento en que cuaja de forma definitiva este cambio de época, o como mínimo se visualiza, es la elección hace un año de Donald Trump como presidente de Estados Unidos por segunda vez, después de una experiencia caótica y de la denegación de su derrota en 2020 en las urnas ante Joe Biden, que ahora podemos ver que fue nada menos que un ensayo general en su actitud anticonstitucional y probablemente insurreccional. El primer Trump no definía todavía la época, pero desde hace un año parece claro que su segundo mandato tiene un carácter fundacional. Dentro de su país, hasta el punto de apuntar a una mutación del sistema político y constitucional, y de cara afuera, en el orden internacional, marcado por su huella personal y por el éxito de sus ideas extremistas desde Japón hasta Chile, para mencionar solo 2 países donde se ha hecho visible recientemente el profundo giro a la derecha que está experimentando el entero planeta. No entraré en los múltiples frentes abiertos en política interior, donde el Estado de Derecho, la división de poderes, las libertades públicas, la autonomía de las universidades, la independencia de la justicia o incluso de la abogacía y de los medios de comunicación, o la función constitucional de las Fuerzas Armadas, se hallan bajo una presión insólita que es una prueba para la propia democracia americana. Haré, en cambio, algunas observaciones sobre la forma que adquieren las relaciones internacionales bajo el trumpismo. Después de la primera advertencia que supuso su presidencia entre 2016 y 2020. Ahora está más claro que Trump no quiere aliados, sino vasallos, a los que exige tributos y adulaciones, que solo respeta a los fuertes o a quienes cree fuertes y desprecia a los débiles, que solo acepta los éxitos y rechaza los fracasos, aunque luego sean éxitos y fracasos retóricos o propagandísticos. Todos los poderosos de la Tierra saben ahora lo que tienen que hacer antes de sentarse a negociar con Trump, aunque sea la paz en un país lejano, adularle y comprar su voluntad con regalos personales, literalmente con oro en barra, como ha hecho Suiza, o con aviones, como ha hecho Qatar, participación en negocios, comisiones para las compras de armas y pagos con criptomonedas o incluso con criptomemes sin valor efectivo en el mercado. Las transformaciones que estamos viviendo son complejas y transversales. De hecho, no es una época de cambios, sino un cambio de época, que afecta al comercio y a la economía, a las guerras arancelarias con las guerras arancelarias como en el centro de la disrupción, a la tecnología con la competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en la inteligencia artificial, la fabricación de microchips o la disputa por acceso a las tierras raras, al cambio climático, con el retorno de los combustibles fósiles que Trump está patrocinando y cuyo ejemplo está cundiendo en todo el mundo, a las instituciones internacionales, naturalmente, inadaptadas en su actual formato, que Estados Unidos está debilitando, si no abandonando, dando pie a que China llene el vacío creado y acompañado además por los países del llamado sur global, a la distribución del poder dentro y fuera de los países, con creciente protagonismo de las grandes empresas tecnológicas más poderosas que muchos gobiernos y decisivas en el ascenso de Trump. Trump, en todo caso, es a la vez expresión y síntoma de estos profundos cambios que vienen gestándose, al menos durante toda la entera etapa de unipolaridad, desde la desaparición de la Unión Soviética. No es la causa ni el origen, sino el rostro de nuestro tiempo, con toda su capacidad para encarnar nuestras peores características y quizá para desviar nuestra atención sobre la raíz de los problemas e incluso las responsabilidades de cada uno. Precisamente para eludir el efecto paralizante e hipnótico
que ejerce la concentración de poder en esta época neoautoritaria, tomaré el hilo por el otro cabo, el de los conflictos importantes en curso y el de los escenarios más críticos del planeta. Y más en concreto me centraré en 5 de ellos, donde la guerra ya ha estallado o está en el horizonte y cuyos efectos globales directos tienen mayor proyección. No entraré, por ejemplo, en la guerra de Sudán, que en muchos aspectos es más mortífera que las otras guerras en curso, ni en las tensiones bélicas realmente serias en el Sahel o en Centroáfrica, o en India y Pakistán, aunque cada uno de ellos permita efectivamente una lectura global. En pocos lugares, de todas formas, ha sido tan rápida y espectacular la ruptura de los frágiles equilibrios como en Oriente Medio. Resultado directo de una guerra abierta, la de mayores dimensiones y duración que haya librado un país guerrero como Israel. En 2 años se han producido más cambios y de mayor profundidad que en 2 o 3 décadas. Empezó con el mayor ataque sufrido en su territorio en toda su historia, con más de 1.200 muertos y 200 y pico rehenes tomados por Hamás, en una demostración de la fragilidad de sus defensas, de sus servicios secretos y de la imprevisión de su gobierno. Ha seguido con la destrucción del 90% de las áreas urbanas y de las infraestructuras de Gaza y el mayor número de víctimas civiles de cualquier crisis anterior, hasta suscitar acusaciones de crímenes de guerra e incluso de genocidio. La guerra ha desbordado, además, su geografía estricta y se ha extendido a Líbano, Siria, Irán y Yemen, dando pie al primer enfrentamiento directo con misiles entre Israel e Irán y al primer ataque abierto y masivo de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán. La entera región ha salido transformada. Líbano ya no es un país dominado por una fuerza paramilitar como Hezbollah. Ha caído en Siria una dictadura de 60 años. El frente de rechazo a Israel ha salido profundamente debilitado y el propio Israel, dirigido por un gobierno de extrema derecha, se ha convertido en una superpotencia regional indiscutida, a la vez expansiva y fortificada, en camino de convertirse en una democracia etnicista e iliberal, autoritaria, por tanto, para al menos la mitad de la población bajo su control. La guerra de Gaza se ha convertido en tema de política interior e incluso en clave electoral en numerosos países en todo el mundo. Las comunidades judías están viviendo esta guerra con angustia y temor. Antisemitismo e islamofobia compiten en numerosos países. Han tomado cartas los tribunales internacionales en detrimento de Israel y de su imagen internacional. Y, en cambio, Palestina, sufriente, dividida y desposeída, ha alcanzado su punto álgido de reconocimiento y de prestigio. La guerra estricta de Gaza ha terminado y la paz que Trump propone, sin contar con los palestinos, es, sin lugar a dudas, mejor que la guerra, aunque tan incierta como la guerra. Algunas cosas se han ganado ya, esta misma semana. Trump necesita a Naciones Unidas, necesita a los países árabes y necesita a China y a Rusia. El multilateralismo ha entrado por la ventana después de salir por la puerta, en Naciones Unidas concretamente. Ojalá se repitan estas dinámicas y se recupere el camino que conduce a un Estado palestino al lado de Israel, mutuamente reconocidos en paz y seguridad. Lo apunta vagamente la resolución del Consejo de Seguridad de este pasado lunes en apoyo del plan de paz de Trump, aunque su credibilidad hay que decir que es escasa y el rechazo de Israel hace el resto. Si Gaza repercute globalmente, Ucrania repercute sobre todo en Europa, aunque no como un conflicto regional, por la sencilla razón de que es una guerra en la que se juega el futuro, la organización y la hegemonía sobre el gran espacio euroasiático, sea bajo el dominio de Rusia, como imperio territorial, autoritario, militarista y nuclearizado, sea el de Europa como imperio normativo, espacio de prosperidad, pluralismo y libertad, dotado finalmente, si tal fuera el caso, de suficiente capacidad de defensa y de disuasión. En un mundo distribuido en áreas de influencia, en el que Estados Unidos atiende solo a su entorno continental americano, de polo a polo, los europeos estaremos cada vez más solos ante la voracidad territorial del poder del imperio putinista. La guerra de Ucrania se halla ahora en un peligroso punto indeterminado, después del primer fracaso de Trump por obtener una paz rápida a costa de Ucrania y de Europa. Es evidente y alarmante
el declive de la ayuda que llega de Estados Unidos, que ya ha pasado la factura de sus armas a los europeos y atiende solo a las necesidades logísticas y de inteligencia. No sabemos si los europeos llegaremos a tiempo, a pesar de los crecientes esfuerzos armamentísticos y financieros. La actual estrategia de Moscú busca debilitar la posición de los países más favorables a Ucrania y promover las posiciones políticas en favor de Rusia, dividir a la OTAN y separar especialmente a Estados Unidos de los europeos. Se dirige a comprobar la eficacia práctica del artículo 5 del Tratado Atlántico, que compromete a los aliados a la solidaridad con los otros socios en caso de un ataque exterior. Si resultara ineficaz, sería como si la OTAN entregara las llaves de la seguridad europea al Kremlin. Una cuestión que preocupa con mayor intensidad según la proximidad geográfica de Rusia. La guerra que se libra en Ucrania tiene todos los componentes para convertirse, gradualmente incluso, en una guerra europea, incluso con un importante componente terrestre. Hasta hace poco, la fecha crítica para tan peligroso viaje era 2029, aunque estos mismos días empieza a surgir el temor de que pueda suceder antes. En una época acelerada en la que cunden las sorpresas, el tiempo corre y puede pillarnos a todos desprevenidos. A diferencia de Ucrania, Taiwán constituye el principal peligro de guerra con capacidad para comprometer directamente a Estados Unidos en un escenario lejano, que es lo que menos desean Trump y los trumpistas. A ello hay que añadir los numerosos contenciosos y zonas de fricción marítima de potencial bélico que tiene China con todos sus vecinos. China se propone la anexión de la antigua Formosa, pero no descarta que lo haga solo por la coerción económica y no la bélica. Recordemos, para ver la actitud de China, recordemos a Sun Tzu, el gran filósofo de la guerra, que a no dudar sigue Xi Jinping, según el cual el mejor general es el que vence en la batalla sin necesidad de librarla. Debe ser cosa hecha para China en 2049, en el centenario de la República Popular. Pero el ejército estará preparado en 2027, según aseguran los expertos. Y es notable el desequilibrio de fuerzas, sobre todo navales, en favor de China, y además la actitud ambigua de Estados Unidos con un presidente tan voluble como Trump y su arte de los acuerdos, de forma que no puede descartarse que en algún momento entregue a Taiwán a cambio de alguna baza que le interese. De momento, lo que ha hecho Trump es someter a la isla al mismo acoso psicológico sobre el gasto militar que a los socios europeos de la OTAN. Hay un área que tiene una gran trascendencia global, aunque la guerra no está en su horizonte, que es el Ártico, un área marítima de enorme valor estratégico ante el retroceso del casquete polar, que está abriendo el paso a nuevas rutas de navegación y el acceso a recursos de todo tipo, pesqueros, pero sobre todo minerales, que son recursos ambicionados por todos. La idea trumpista de anexionar Groenlandia, además de un derivado de la famosa doctrina Monroe, resulta sobre todo de las apetencias de Estados Unidos respecto al Ártico. Noruega, hay que tener en cuenta que Noruega tiene una frontera de 200 kilómetros con Rusia y cuenta con el archipiélago de Svalbard en mitad del Ártico, donde los rusos ya denuncian ahora una creciente militarización por parte de la OTAN, que por cierto no es cierta. Con su riqueza oculta bajo los hielos y su capacidad para trastocar el mapa entero de las rutas marítimas, el Ártico es el espacio ambicionado por todas las superpotencias, las antiguas y las nuevas. China también quiere estar y conecta las tensiones euroasiáticas con las americanas. Y aunque no esté una crisis abierta en marcha, podría ser perfectamente, a través de los países escandinavos, el punto de expansión, de desbordamiento de una guerra que empezara en Ucrania. Finalmente, la intimidación sobre Venezuela expresa muy bien el regreso con fuerza de la vieja doctrina Monroe de la que hablaba hace un momento, en versión trumpista. América para los americanos. Significa en este caso un insólito intervencionismo en todo el continente, de un polo al otro, desde el Ártico hasta la Tierra de Fuego, algo que no veíamos desde la década de los 80 con las invasiones de Granada y de Panamá. Responden a esta doctrina las pretensiones anexionistas sobre Canadá y Groenlandia, la intervención financiera
en la campaña electoral de Argentina, o las amenazas arancelarias a Brasil por el proceso a Bolsonaro. El actual despliegue naval en el Caribe y los ataques a las narcolanchas se acoge a la lucha contra el tráfico de drogas, presentado siempre como un compañero de la inmigración ilegal, e incluso en la lucha contra las dictaduras como la de Maduro, como si este fuera a la vez el jefe de un cártel y el jefe terrorista. La envergadura de la flota desplegada, en todo caso, nos dice muy claramente cuáles son las preferencias geográficas de Trump en esta deriva de la doctrina Monroe. Y para terminar, una sola frase antigua, de hace 2500 años, que es de Tucídides, y creo que sirve para explicar cómo funcionan las cosas en esta época, la nuestra, en cualquier punto de Europa y del planeta, desde donde nos llegan tan malas noticias. Y la frase es muy sencilla. Dice, el fuerte hace lo que quiere y el débil lo que debe. Nos guste o nos disguste, es tiempo de guerra, de escalada armamentista, de nueva carrera nuclear. Perdóneme por un final tan poco alentador, pero engañarse sobre cómo están las cosas y sobre todo no actuar en consecuencia, a la larga o más bien a la corta, suele salir muy caro y especialmente a los europeos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Le hemos dado una vuelta al mundo y la verdad, el balance no es muy optimista. pero bueno, vamos a ver ahora a Fernando Faces. ¿Te ayudo, Fernando? Fernando Faces nos va a hacer también un trazado del panorama económico en estos tiempos. Buenos días. Después, Luis, muchas gracias porque me lo has puesto muy fácil. Aquí hay como 3 niveles. El ministro, que ha sido muy optimista, Luis, que no lo ha sido tanto, y yo, que no sé lo que voy a hacer. Pero en una palabra, avanzando en la incertidumbre es el título de este. Perdonad, pero tengo la voz cogida desde que tuve el accidente. Pero bueno, yo creo que se me oye. Bueno, ¿qué iba a decir? Avanzando. Es increíble, señores, pero el mundo sigue avanzando. El crecimiento en el año 2025 del mundo, de la economía mundial, va a llegar al 3,1%. Esto era insospechable, increíble hace unos meses. La resiliencia que está demostrando la economía, y dentro de ella España, más que ninguna, es sorprendente. ¿Cómo es posible que en un momento en el que estamos cambiando de era, venimos de una era de cambios en el 20, pero en el 21 está cambiando todo, la geopolítica, la economía, la tecnología, todos los movimientos posibles, profundos y estructurales al mismo tiempo? Estamos siendo testigos excepcionales de un cambio de era, señores, y en los cambios de era es muy difícil hacer previsiones. Las previsiones económicas se distorsionan completamente y se ensombrecen. Y eso es lo que nos toca a nosotros hoy, hacer previsiones, datos ciertos en la incertidumbre, cosa francamente difícil. Pero agarrémonos a las pocas cosas que estamos viendo y que son positivas. La resiliencia de la economía mundial y de la economía española ante una situación de cambio es evidente. Algo está cambiando en las empresas, en los gobiernos. Su capacidad de adaptación está aumentando y esto es positivo. La flexibilidad aumenta. Las empresas tienen mayor capacidad de reacción y de adaptación. Y esto lo está demostrando la economía mundial en estos momentos. Las previsiones para el 2026 apuntan a un crecimiento mundial del 3,1%. Un crecimiento desacelerándose, pero todavía potente.
Las economías avanzadas en este momento son las más débiles en este sentido, en el de adaptación, con un crecimiento entre el 1 y el 2% en el 2026. Los países emergentes han aprendido a gobernar y a adaptarse a los tiempos. Las dos últimas crisis han perfeccionado los instrumentos de gobernanza y su capacidad de actuación de los países emergentes y en desarrollo, que están siendo un ejemplo en estos momentos y están manteniendo el crecimiento mundial. Concretamente, los países emergentes asiáticos están creciendo a una tasa del 4 o 5%. China, concretamente, que está atravesando un momento difícil, con una crisis inmobiliaria que no acaba de resolverse, con unos estímulos monetarios y fiscales que han sido potentes en el primer semestre y que ahora los están retirando. La demanda interna se les está desplomando, pero no obstante, las previsiones son de crecer un 4,8%, más del doble que las economías avanzadas, y por debajo del objetivo del gobierno del 5%. China se plantea el tema a medio y largo plazo, y la lucha entre Estados Unidos y China por el poder mundial va a durar más de una década. No va a ser cuestión de 2 días. Los chinos son de visión de medio-largo plazo y no les gustan las guerras. Y Trump está en momentos de declive. Estos días la prensa americana hablaba de Trump está en pánico por el caso Epstein. Bueno, no sé si estará en pánico o no, pero lo tiene complicado. Y no nos extrañaría nada que el próximo, entre este año y el siguiente, veamos un relevo en Estados Unidos. Estamos en un cambio de época, en un cambio de era. Y Trump ha sido el elefante que entra en una habitación que estaba resquebrajándose y modificándose y precipita la caída. Eso es lo que Trump es el mayor riesgo del mundo en estos momentos. Bueno, no obstante, a pesar de este crecimiento y esta resiliencia, existen riesgos importantes, que habrá que sortearlos. Entre ellos está el riesgo financiero. Hay un temor en los mercados a que estemos ante una situación de una burbuja financiera que puede explotar. De alguna manera, la inteligencia artificial está impactando tremendamente. Las inversiones que se están haciendo son estratosféricas. Se estima que de aquí al 2035 Estados Unidos va a invertir 3 billones en inteligencia artificial, en centros de datos, hardware, software, etc. Esto ha sembrado un temor estos días. Las bolsas se han detenido, han corregido gran parte de ellas. Y todos esperábamos al día de hoy, concretamente, para ver los resultados de Endivia trimestrales. Endivia es la mayor empresa del mundo en capitalización. Su producto principal es la fabricación de chips avanzados, dentro de los cuales Blackwell es la última versión. Pues bien, el temor es que los resultados no acompañen a las inversiones. Para que os hagáis una idea de las inversiones tan brutales que se están haciendo en Estados Unidos, del crecimiento de Estados Unidos de este año pasado, que ha sido significativo en torno al 2,5%, casi el 90% ha sido debido a las inversiones en inteligencia artificial.
Es decir, que si no hubiera sido por la inteligencia artificial, Estados Unidos hubiera crecido escasamente un 0,5%. Esta es la magnitud de lo que está ocurriendo. Pues bien, esta noche hemos conocido, después de cerrar Wall Street, que los resultados de Nvidia, la mayor empresa del mundo, con 5 billones de capital, casi 3 veces el PIB de España. Señores, es increíble, pero casi 3 veces el PIB de España. Pues ha tenido unos resultados por encima de lo previsto, lo cual ha dado, y pienso que dará en los próximos días, motivos de optimismo a los mercados. La idea de que la inteligencia artificial podría defraudar, porque los resultados o rendimientos o beneficios no irían acompasados a las inversiones, probablemente va a desaparecer, si no totalmente, por lo menos parcialmente. La IA, la inteligencia artificial, ha llegado para cambiar el mundo, los modelos de negocio, en todos los sectores. Probablemente va a ser el impacto tecnológico más importante en los 100 últimos años. Y esto parece que va en serio, es decir, que no es una cosa fortuita. Pero hay otros riesgos también que pueden hacer tambalear este crecimiento. El segundo importante es el de la deuda pública global, que se ha disparado tremendamente después de las 2 últimas crisis. Los gobiernos han actuado adecuadamente en esta ocasión, decidiéndose positivamente por aumentar el gasto público, desmesuradamente. Estados Unidos, concretamente, podría llegar al 143% de deuda sobre el PIB en el 2035, con un déficit público que se acerca al 7% y que se va a mantener durante todo este tiempo, hasta esa fecha. Esto no había ocurrido nunca. El resto de los países europeos, concretamente Alemania, ha cambiado el chip y en estos momentos está apostando por el crecimiento a base de endeudamiento. Esto no había ocurrido nunca, desde la Segunda Guerra Mundial. En una palabra, Alemania está dispuesta a priorizar el crecimiento sobre la inflación durante un tiempo. Francia está enferma. El Reino Unido ha dado datos hoy de que la inflación se les está disparando. Los bancos centrales están en un momento en el que dudan entre luchar contra la inflación o luchar contra el crecimiento. Concretamente en Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, que tenía previsto bajar los tipos en diciembre, no lo tienen ahora tan claro. Jerome Powell dijo en la última reunión, en la última rueda de prensa, que la bajada de tipos en Estados Unidos no estaba garantizada. Hoy en día los mercados siguen dudando de este tema. Una bajada de tipos es fundamental para Estados Unidos porque el nivel de empleo se les está resintiendo. El mercado laboral está sufriendo en estos momentos más bajadas contractuales que altas. Y eso preocupa. Este es otro tema, el tema de los bancos centrales. Que tengo que añadir, los bancos centrales han sido fundamentales en esta resiliencia, han sabido hacerlo. Es decir, tenían sobre todo la Reserva Federal el doble mandato de crecimiento e inflación. Y lo han sabido equilibrar. En Europa ha sido igual. El Banco Central Europeo ya está al fin de la bajada de los tipos, con un tipo de interés
acercándose al tipo de interés neutral, que es aquel que ni impulsa ni detiene la economía y el empleo. En definitiva, los bancos centrales han sido una pieza fundamental en la recuperación de las dos grandes crisis. Y sin embargo ahora están sometidos a presiones y a intervenciones, sobre todo en Estados Unidos. Donald Trump no está dispuesto a que sea el Banco Central el que determine los tipos de interés. Y está intentando por todos los medios intervenir en el nombramiento de sus componentes de la Junta de Gobierno. No sé si lo conseguirá o no, pero eso sería malísimo para la estabilidad financiera mundial. Sería un precipitador de una nueva crisis financiera. Si no creemos en la independencia del Banco Central, de la Reserva Federal, ni del Banco Central. Además existe el miedo a que esto se contagie. Y en una época de dominancia fiscal en el que los gobiernos están preocupados por potenciar la economía, cada vez la labor de los bancos centrales es más difícil. Pues bien, este es otro riesgo importante a nivel mundial para los próximos años. La deuda pública global se ha disparado, como hemos dicho, lo he comentado. En una palabra, que estamos en un momento en el que las reformas estructurales son fundamentales. Como ha dicho el ministro, estamos cambiando de modelo. Una nueva era en la que la política se ha transformado, el poder mundial se ha transformado, la tecnología ha dado pasos agigantados, las democracias se están transformando, la ultraderecha está avanzando, nuevas generaciones llegan con nuevas ideas, todo está cambiando. Entonces, en estos momentos, potenciar y crecer no es suficiente. Hay que transformarse, adaptarse. Estamos en el siglo de la adaptación, de la flexibilidad, de la transformación. Y eso tenemos que tenerlo presente a nivel de empresas y a nivel de gobiernos. Bueno, señores, muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Realmente se han puesto elementos muy interesantes encima de la mesa como para tener una discusión interesante. Por un lado, una deriva alarmante en la geopolítica mundial, que nos hablaba Luis, y una resiliencia económica en medio de este contexto, aunque con riesgos sistémicos importantes, pero que está aguantando bastante bien este embate. Yo les invito ya a pedir la palabra y a participar cuando ustedes quieran, pero me van a permitir que yo me prevalezca de mi condición de moderador de esta mesa para lanzar un primer tema que tiene que ver un poco con todo lo que sobrevuela estos tiempos de incertidumbre, que es el riesgo bélico. Como decía Luis, por 80 años ha cambiado de pronto el paradigma de las relaciones internacionales y tenemos un riesgo bélico que, bueno, se manifiesta en conflictos concretos, pero también en una sensación de que esto puede ir a más, y que puede estallar. Y yo me gustaría haceros a cada uno de vosotros una pregunta sobre esto. Primero a Luis. ¿Este riesgo bélico es, digamos, resultado de un cambio disruptivo que se está produciendo en las relaciones internacionales y que, por lo tanto, es un fenómeno, digamos, coyuntural, o es algo con lo que vamos a tener que convivir a medio y a largo plazo? Bueno, esta es una pregunta, yo diría, que tiene un aspecto inmediato periodístico, pero tiene un fondo filosófico. ¿No se oye? Se ha caído y se habrá oído. ¿Se ha roto? Digo que es una pregunta que tiene una inmediatez periodística, pero en el fondo tiene un trasfondo filosófico.
¿qué estamos? ¿No se oye? ¿Sigue sin oírse? ¿Qué hemos vivido en nuestra generación, la generación de los mayores, ¿no? Pues hemos vivido un mundo en Europa, un mundo sin guerra. Las primeras generaciones que no hemos sido llamados a filas para ir a morir en las trincheras, haciendo abstracción del caso específico de España, de su ausencia en las guerras mundiales. Pero en Europa esto es lo que ha sucedido. Entonces hay dos teorías ahí, dos formas de enfocarla, aunque yo diría que no hay suficientes datos para saber cuál es cierta. Que efectivamente esto ha sido un paréntesis y entonces tienen razón, bueno, entre otros, Tucídides, a quien yo he citado, y es que la guerra es inherente a la historia de la humanidad y a la naturaleza humana, y que tendremos guerras siempre, y que lo que tenemos que hacer es salir de la burbuja de 80 años en que hemos creído, sobre todo los europeos, que ya no habría nunca más guerras, o también podemos pensar que, bueno, las guerras que tenemos ahora enfrente, pues hay que abordarlas pensando en que es posible regresar a una época sin guerras. Yo no soy capaz de dar una respuesta, francamente. No soy capaz, aunque creo que hay argumentos, para entendernos, históricos y filosóficos muy serios en favor de la primera tesis y argumentos morales muy serios en favor de la segunda. Hay un hecho que durante, digamos, entre la final de la Segunda Guerra Mundial y la situación a la que hemos llegado, digamos, la paz se basaba en un factor que era la destrucción mutua asegurada. Es decir, no teníamos guerra porque si había guerra iba a ser la destrucción de la humanidad, ¿no? Y de pronto parece que volvemos a pensar en conflictos localizados para para incidir sobre problemas puntuales. Y a mí, Fernando, me gustaría saber este panorama que tú has trazado de resiliencia económica, de crecimiento más o menos sostenido de la economía mundial, de adaptación a nuevos modos. ¿Cómo se compadece de este clima bélico en el que vive el mundo? ¿Cómo la economía no cree en este clima bélico? Yo creo que la economía se está acostumbrando a ver cómo se pelean los políticos. Digamos, la economía, las empresas pueden llegar a adaptarse a contextos tensos en geopolítica y seguir produciendo y seguir. Lo que no cabe duda es que estamos en un momento donde estos cambios son más potentes que lo que habían sido en los 100 últimos años. Y esto da miedo a las empresas. La variable que más se ve influida por este desconcierto, esta incertidumbre, es la inversión. Pero es que la inversión es la base del progreso, del crecimiento, de la innovación, del bienestar, de los 3 ejes que ha dicho el ministro. Luego, por lo tanto, es importantísimo. ¿Qué va a pasar en los próximos años con la inversión? Hemos hecho alusión a la inversión en inteligencia artificial, que es increíble. Cuando yo he leído estas cifras no me lo podía creer, pero lo están confirmando. Que Estados Unidos, si no hubiera sido por la inversión en inteligencia artificial, estaría estancado. Esto es importantísimo, la importancia que tiene la inversión. No solamente como motor del momento, sino como creador de potencial de crecimiento en el futuro. Y esto puede modificarse. Los próximos años van a ser unos años de gran transformación, sin duda alguna. Por eso no nos sirven las proyecciones basándonos en ciclos anteriores, porque el potencial de transformación que vamos a vivir en los próximos años va a ser muy superior a todo lo conocido anteriormente. No obstante, yo confío en la capacidad de la humanidad para adaptarse y sobre todo los empresarios. Los empresarios siempre han sido agentes de cambio y en esta ocasión lo tienen que ser más todavía. Lo que se ha dicho de los presupuestos anuales, quinquenales, que ahora son mensuales, es un reflejo de esto. Se está observando en el día a día el cambio. Ya no se planifica a 5 años, sino que se sigue
Está la visión a corto y la visión a largo simultáneamente funcionando. Bueno. Vamos a situarnos un poco en el conflicto que, digamos, más nos afecta como europeos, que es la guerra de Ucrania. Vamos a ver. ¿Veis previsible un final próximo de este conflicto? Digamos, que se resuelva el conflicto de Ucrania. ¿O bien veis que puede haber una ampliación de este conflicto a las repúblicas bálticas? Es decir, que Rusia, si consolida la situación de victoria o de casi victoria militar en Ucrania, pueda pensar que en un próximo objetivo en las repúblicas bálticas. Bueno, hoy hay noticias importantes respecto a Ucrania, porque hay de nuevo un plan de paz sobre la mesa, un plan de paz inquietante como lo era el de Alaska ya. Es decir, puede haber un falso final de la guerra de Ucrania si Trump impone una paz injusta a Ucrania y a Europa, a espaldas de Ucrania y de Europa. Y digo una paz precaria porque ya ha sucedido esto. Es decir, de hecho, los acuerdos de Minsk anteriores a la guerra abierta ya eran lo que ahora puede suceder, que eran compromisos de paz que Rusia sistemáticamente vulneraba. Creo que el problema de la guerra de Ucrania es que no es la guerra de Ucrania. Esta es una de las percepciones que cuesta entender, yo diría, desde donde más lejos estamos de los límites de Rusia. Y es que el propósito de Putin y de la élite política y militar rusa no es Ucrania. Ucrania es la primera fase. La siguiente fase es echar a Estados Unidos de Europa, es intentar hacer esto antes de que Europa tenga autonomía estratégica y poder disuasivo propio, y proceder entonces a reequilibrar el poder en el continente, en el macrocontinente euroasiático, equilibrarlo al gusto de Rusia. Y esto efectivamente puede suponer un grave daño para las Bálticas, seguro, un problema muy serio para Escandinavia entera. Está el Ártico que he mencionado antes, que con unos recursos enormes y las rutas marítimas nuevas, y problemas para el resto de Europa, porque esto sería si Rusia gana la guerra larga, es el final de la Europa que hemos conocido como proyecto de unión política libre, con Estado de Derecho, y por supuesto sería una Europa de otro tipo, probablemente con acuerdos bilaterales con Estados Unidos de defensa, claro, pero fragmentada, sin capacidad de autonomía, con una gran fragilidad política, probablemente en manos de la extrema derecha. Y no quiero asustar más porque me has hecho una pregunta que me mete en un vericueto realmente tenebroso. Lo que dices es muy interesante. Y a mí, Fernando, me gustaría, vamos a ver, ¿qué opinión tienes tú? ¿Qué consecuencias tendría en Europa, en el proyecto de Unión Europea, que pasara lo que está diciendo Luis, más o menos? ¿Sí? Que hubiera, digamos, un intento expansionista de Rusia, empezando, digamos, por las repúblicas bálticas, y ese intento, digamos, de desestabilizar el conjunto de Europa. ¿Cómo nos afectaría como europeos desde un punto de vista económico? Desde un punto de vista económico sería sumamente destructivo. Europa está en un momento existencial. Se está jugando su supervivencia, pero no a muy largo plazo, a medio plazo. Por lo tanto, lo que no hagan los líderes, las decisiones que no tomen ahora, no las van a tomar nunca. Se está viendo debilidad en el proceso decisorio, en el tema de defensa, de autonomía estratégica, etcétera, con un riesgo evidente que tienen enfrente. Es decir, es importantísimo. Si Rusia consigue el objetivo que ha dicho Luis, Europa desaparece, tal como la concebimos hoy en día, pero absolutamente además. Y la solución, por tanto, es una Europa armada.
que Europa aumente sustancialmente su inversión en defensa. Formulémoslo de forma más abstracta, si se quiere, pero más exacta. Europa necesita tener capacidad disuasiva y capacidad estratégica. ¿Esto significa armarse? Sí, pero significa más cosas. También significa reforzar las cadenas de suministro, tener más recursos en cantidad de campos, no ser dependiente de la energía rusa, no depender de Estados Unidos para gran cantidad de cosas. Significa, sí en este caso yo quiero ser contundente, significa empezar a pensar que Europa no debe estar pendiente de Estados Unidos para defenderse a sí mismo. Eso, y el vínculo transatlántico, digamos, la dependencia que ha tenido... Perdona, déjame que sí, termine. Perdona, creí que habías terminado. Yo creo que el vínculo transatlántico es fundamental. ¿Y es reconstruible? Es un elemento para la paz en el mundo e incluso para los equilibrios del mundo fundamentales. Por ejemplo, yo creo que el gran error de Trump es su poca fe en el vínculo transatlántico, que le podría ser interesantísimo en su confrontación con China. Pero el problema es que si resulta que Estados Unidos lo rompe, pues ¿qué va a hacer Europa? Lo que tiene que hacer Europa es saber sobrevivir sin el vínculo transatlántico, sabiendo que pierde algo que es importantísimo. Es decir, lo ideal es un mundo organizado a través del mantenimiento de la relación transatlántica. Pero ahí hay una... La OTAN, que tantas suspicacias nos despertaba, sobre todo a nuestra generación, hace 40 años, ahora es un elemento fundamental para la seguridad de Europa y del planeta. Yo creo que esta es la cuestión. Sí, efectivamente. Pero esto suscita una cuestión muy interesante. Vamos a ver, el vínculo transatlántico es reconstruible, digamos, porque Trump pasará, antes o después, Trump pasará, no sabemos lo que vendrá luego. Pero cabe pensar que el vínculo transatlántico es reconstruible, que Estados Unidos puede volver a abrir el paraguas sobre Europa. Que si Trump desaparece, el vínculo transatlántico se revitaliza, seguro. Porque a Europa no le queda más remedio. Y hay gente sensata todavía en Europa. No pensemos que antes que Trump ha hecho desaparecer a la gente sensata. Sigue existiendo ahí. Luego, por lo tanto, el vínculo transatlántico volverá a retomar fuerza e impulso una vez que desaparezca Trump. Cosa que no tiene por qué pasar mucho tiempo, porque el índice de aceptación de Trump está bajando en picado. Yo les había invitado a ustedes a participar, de modo que si quieren levantar la mano y si no yo sigo... Una matización a lo que dice el profesor Faces. Yo creo que es así, pero será otro vínculo transatlántico. Hombre, claro. Es decir, Europa debe efectivamente... Lo que Trump quiere que hagamos por interés propio, para que compremos armas americanas y para que le paguemos comisiones incluso a su familia, los europeos lo tenemos que hacer por otras razones. Y es porque la relación transatlántica tiene que ser una relación más equilibrada. Tiene que ser una relación en la que Estados Unidos, para poner un caso, deje tener el mando territorial sobre el continente europeo. Este mando corresponde a Europa. Si creemos que Europa debe tomar... es decir, el pilar europeo del vínculo transatlántico debe ser mucho más fuerte y debe ser una relación mucho más equilibrada. Estados Unidos ha empezado a reaccionar. Perdona, querías decir algo. No, simplemente es que nos ha sido muy cómodo para nosotros tener el guardaespaldas en la casa y que nos invite a comer encima. Eso no puede ser así. Europa tiene que tener una estrategia más activa en la OTAN. No puede descansar solo en Estados Unidos, porque además está sometido al chantaje que te puede hacer un Trump en un momento determinado, como lo ha hecho ahora. Estoy contigo, el vínculo transatlántico, el día que se regenere o se reavive, tendrá que ser por interés de Europa o tendrá que ser distinto, con más protagonismo y más esfuerzo y más costo para Europa y más responsabilidad para Europa.
De acuerdo. Lo que ha pasado en Estados Unidos hace 2 semanas con las elecciones, alcaldía de Nueva York, gobernación de Nueva Jersey y Virginia, es un aviso para Trump, digamos. Empieza a haber en la sociedad americana un cuestionamiento de Trump que no existía, digamos, hace un año cuando asume la presidencia, cuando gana las elecciones. Sin duda, yo creo que este es el punto de aviso, aunque no hay que dar por ganado absolutamente nada, porque esto es el test para las elecciones de mitad de mandato dentro de un año, en las que van a ser muy duras, porque Trump va a intentar mantener la mayoría en la Cámara y en el Senado, por supuesto, todavía más en el Senado, incluso si hace falta, no hay que decirlo, conociendo al personaje, haciendo las trampas que haga falta. Es decir, que no, en esto no puede haber duda alguna. Es decir, que, por tanto, vamos a ver cómo se espabilan los demócratas y hay que decir que no hay muy buenas señales, porque, a ver, la victoria de Mamdani está muy bien, pero realmente hay 2 partidos demócratas, no hay un partido demócrata. Hay 2 partidos demócratas y si no son capaces de mantener lo que ellos llaman la gran tienda que cubra a todo lo que es la América que no está con Trump, pero esto hay que hacerlo no se puede hacer desde la polarización, no se puede hacer desde el radicalismo, hay que hacerlo desde una orientación política mucho más práctica, política. Y bueno, y además, y esto hay que decirlo, y esto por la cuenta que nos trae, porque esto nos afecta a nosotros también. Es decir, es un problema que afecta a todo el mundo. Es decir, el gran problema que tiene en estos momentos la política es que la división del centro y la derecha y la izquierda y la radicalización de la derecha, que se está yendo hacia la extrema derecha. Y si el centro y la izquierda siguen en la tesitura en que estamos ahora, vamos a tener un mundo de extrema derecha en muy pocos años. Y esto, bueno, en Estados Unidos pasará a mitad de mandato. Y yo en esto difiero un poco de ti, porque creo que el trumpismo puede instalarse. Si ganan mitad de mandato, podemos tener una presidencia de Vance y puede pintar muy mal las cosas. Luego sería muy bueno que se restituyera los equilibrios, los famosos checks and balance, que siempre hay división de poderes, difusión de poderes, y por tanto que el presidente no tiene el poder omnímodo que tiene en este momento. Las grandes empresas americanas, Fernando, las grandes corporaciones, sobre todo las tecnológicas, ¿seguirán apostando por Trump en el medio plazo? Yo creo que no. ¿Por? Pues porque ya en la relación con China, por ejemplo, Nvidia se ha puesto de rodillas con Trump, diciéndole, por favor, déjame seguir negociando con China. ¿Sabes lo que pasa? Que las 2 grandes potencias son como 2 grandes gigantes que están luchando entre sí, pero apoyándose mutuamente. Si quitas a uno de los contrincantes, se cae el otro. Y esto China lo tiene claro. China no es belicista en este sentido. Por lo tanto, no sé la pregunta que me habías hecho. La pregunta que te había hecho, si las grandes corporaciones, las grandes empresas americanas, sobre todo las tecnológicas, iban a seguir sosteniendo a Trump en el medio plazo. Yo creo que a Trump no le interesa a nadie. ¿Tú esto cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí. A ver, Trump está cometiendo errores y traspiés en los últimos días, en las últimas horas, muy serios, Y hay un momento en que incluso ahora empieza a haber divisiones dentro del movimiento MAGA, y en el Partido Republicano. Por tanto, no me extrañaría que en un momento determinado se le busque un sustituto. Lo que no tengo tan claro es que las grandes tecnológicas... Perdona, que no sea Vance, sino un sustituto que no sea Vance, que vaya por otro lado. Bueno, no. Es que Vance tiene personalidad propia. Sí. Vance tiene personalidad propia. Y las grandes tecnológicas, yo creo que lo que quieren las grandes tecnológicas es mandar ellas. Ahí estamos. Esta es una operación que yo no soy capaz todavía de tener una visión diáfana y organizada, pero el gran fenómeno de nuestra época también es, bueno, en las cifras de negocios ya nos lo cuentan, ¿no?
Pero si estas tecnologías tienen más poder que la mayor parte de los estados. Sí. Incluso tienen una capacidad para superar en influencia a los gobiernos de los grandes países. Por lo tanto, está organizándose un mundo distinto. Venimos de un mundo de estados-naciones en la que los imperios eran los organizadores del orden, y ahora vamos a entrar en un mundo que no sabemos cómo va a ser. Yo soy incapaz de orientarme cómo puede ser este mundo, pero las imágenes de la toma de posesión de Trump nos retratan unos poderosos distintos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en manos de las tecnológicas hay el poder de los datos. Solo con el poder de los datos supera a todos los estados prácticamente. El valor que tienen su capacidad de mover información y el valor que tienen en el plano económico o militar, por ejemplo, es extraordinario. Recordemos que la guerra de Ucrania, si Ucrania pudo frenar la ofensiva de Putin, fue gracias a los satélites de Elon Musk, que luego se los cortó cuando Ucrania quiso recuperar Crimea, porque Elon Musk decidió el mapa de Ucrania. Esta es la siniestra realidad, es decir, ni Estado de Derecho, ni Estado ni Derecho, sino puramente el poder de un magnate tecnológico que tiene la llave de los satélites de comunicaciones, ¿no? Y por lo tanto estas grandes tecnológicas pueden soltar a Trump perfectamente y pueden apostar por otro, o pueden buscar fórmulas. Yo creo que están buscando ya fórmulas para ser ellas las que mandan en los mercados mundiales. ¿Pensáis, te lo pregunto primero a ti, pensáis que Putin en estos momentos, digamos, es un peón, sí, por decirlo así, un peón de China en el tablero mundial? Lo será algún día, no lo es todavía, lo será. Porque China está esperando, China está cumpliendo todos los proverbios chinos que nos han contado, ¿eh? El de espérate sentado a la puerta a que pase tu enemigo. Mejor no hagas la guerra, sino gánala sin librarla. Y en cambio Putin, bueno, pues está haciendo de zar, de Stalin, de Putin, está haciendo lo que sabe hacer Rusia muy bien, que es guerrear. Guerrea defendiéndose, y lo hace muy bien. Guerrea atacando y no lo hace tan bien, aunque sea muy rápida, cuando lo hace, porque luego se encoge de nuevo, y está haciendo esto. Y ahora Putin yo creo que está concentrado en esto porque es su supervivencia. Su supervivencia es mantenerse como superpotencia militar, utilizando el arma nuclear como amenaza, utilizando su demografía impresionante para mandar carne de cañón a morir, utilizando su industria armamentística importantísima y de misiles. Y esto, bueno, le está saliendo, hay que decirlo, le está saliendo a pesar de que la economía no va bien, ¿eh? Hay datos malos para él, pero desde el punto de vista, para entendernos, de proyecto político, este es su proyecto político, y es un proyecto político que puede durar mucho tiempo. Yo diría, mientras él mantenga los equilibrios de poder suyos y su salud intacta. El día que falle su salud, como le sucedió a Stalin, como suceden a los zares, se acabó todo. Y aquel día vamos a ver qué pasa. Y aquel día el chino se levantará y cogerá el botín. Porque esto es verdad, esto a quien favorece. Todo esto no favorece para nada a los rusos. No a Rusia, a los rusos. Al contrario, les empobrece, se mueren muchos rusos, está en peligro la vida y los intereses y en cambio favorece a China, que es el que está esperando recoger los resultados. Tienen ustedes la oportunidad de intervenir en el debate. No sé si alguien... ¿Por aquí? ¿Por ahí? Pues sí. Cuando usted quiera. Aquí le hace usted la pregunta, es a los dos. A la mesa en general, al profesor, voy a tomar una de las palabras que ha dicho el profesor Faces y, bueno, puede responder él o quien considere. El profesor Faces ha hecho mención a las espectaculares inversiones en temas de inteligencia artificial, en particular en Estados Unidos, y la contribución de esas inversiones al PIB americano, ¿no? Sin embargo, en una inversión, más allá de la cuantía de la misma, que es relevante, lo que importa es que los retornos esperados de esa inversión se produzcan, ¿vale?
Sin embargo, en función de los estudios que hay una cierta heterogeneidad, pero ahora mismo se estima que para satisfacer los retornos esperados en Estados Unidos a la inversión en inteligencia artificial, Estados Unidos debería construir en los próximos 5 años entre 20 y 55 centrales nucleares, ¿vale? Lo cual, considerando que una central nuclear en Estados Unidos se tarda aproximadamente 14 años en construir, presenta una dicotomía entre la necesidad de la energía que alimente esos centros de datos que produzcan los esperados retornos de la inversión y la realidad física que hace que esas centrales, esos sistemas de generación se produzcan. La pregunta en concreto, después de esta introducción, es: ¿no creen que hay un riesgo cierto de que, debido a la debilidad del sistema eléctrico americano actual y global en general, no menos en España, por supuesto, los esperados retornos de las inversiones en IA no se materialice y haya un efecto dominó financiero en la economía mundial? Bueno, esta es una de las cosas que quizás se me ha olvidado comentar. El problema energético que están plantando los centros de datos como consumidores intensivos de energía. Elon Musk precisamente comentaba el otro día que la energía renovable no va a ser suficiente para hacer frente a esta demanda gigantesca de energía de los centros de datos, y que podía ser una crisis energética mundial que la tenemos a años vista, pero que no tardaría mucho tiempo. Es decir, que tenemos una doble duda sobre si la inteligencia artificial va a tener los retornos requeridos para justificar las inversiones y hacerlas rentables, y tenemos también el problema energético. En un momento en el que el mundo está haciendo una transición energética y los fósiles no acaban de ser abandonados. De hecho, Trump apuesta por ellos. O sea que ahí hay varias dudas entrelazadas. Yo estoy de acuerdo contigo en que tenemos un panorama incierto por delante. Bueno, ¿alguna otra pregunta por aquí? Joaquín. Perdón. Sí, haga usted. Ignacio Fernández Montes. Sí. Mi opinión personal respecto a Trump es que será un episodio y que efectivamente es uno de los principales riesgos a los que nos enfrentamos en estos momentos, pero que espero que sea pasajero y que el propio Partido Republicano se dé cuenta de que ha sido un accidente electoral. Coincido con el profesor Faces respecto a que efectivamente el principal riesgo es la enorme deuda pública que hay, y al mismo tiempo coincide con que las tecnológicas están empezando a cambiar su perfil financiero y van a necesitar billones americanos de deuda para financiar toda la expansión y la implementación de la inteligencia artificial. Entonces van a confluir dos momentos de elevada deuda pública y de creciente deuda corporativa, en un contexto donde se reconoce que hay una inflación sostenida que además es aceptada y querida por parte de los Estados. Mi pregunta es, y yo creo que es un tema que es importante para los empresarios, un foro de empresarios, es qué cabe esperar de los tipos de interés, no solo los cortos, sino también los largos. Muchas gracias. Bueno, voy a añadir una cosa a lo que has dicho. Una de las preocupaciones que hay en esto, en las tecnológicas americanas, es lo que le llaman ahora financiación circular. Es decir, el proveedor está financiando, concretamente Nvidia le ha prestado 100.000 millones de euros a OpenAI para que le compre sus chips. Es decir, el dinero acaba en el origen. Y eso le puedes dar las vueltas que quieras. Eso puede provocar una crisis financiera mundial. Entonces, la pregunta concreta tuya es la última frase que me has dicho. Los tipos de interés en este contexto de deuda creciente. ¿Qué va a pasar?
Bueno, en estos momentos, creo que lo he comentado, los bancos centrales están perdiendo independencia. Los gobiernos siempre presionan para bajar tipos. No les preocupa la inflación. La inflación, en todo caso, lo que les permite es seguir aumentando la deuda, ya que el valor de la deuda sobre PIB en términos reales desciende. Por lo tanto, los bancos centrales van a ser atacados en los próximos años por los gobiernos como nunca había ocurrido. El ejemplo de Estados Unidos se va a extender al resto del mundo. Y vamos a pasar una época de transición donde este va a ser un riesgo relevante para la estabilidad financiera mundial. Podría provocar una crisis financiera. Entonces yo pienso que los tipos de interés van a seguir bajando, pero están llegando al suelo. Creo que mucho más no pueden bajar. Y que en los próximos años, mejor dicho, bajo la presión de los gobiernos, podrían seguir bajando. Y esto iría en contra de que asistiéramos a una época de estanflación. Inflación con estancamiento. Este es un panorama que se había previsto para Estados Unidos en estos años, que de momento se ha rechazado, pero que en el futuro podía aparecer. Los tipos de interés en el futuro van a ser más bajos que en el pasado, por la dominancia fiscal que van a tener los bancos centrales y los gobiernos, la presión de los gobiernos. Ya sabéis que Donald Trump está dispuesto a renovar, de hecho lo ha hecho con Stephen Miran, un asesor económico que tenía, y lo ha colocado en la Junta para que presionen los tipos a la baja. Y a Lisa Cruz la ha intentado cesar, cosa que no lo ha logrado porque ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Pero en definitiva la presión de los gobiernos y la dominancia fiscal en los próximos años va a aumentar. Pienso yo, Bueno, nos queda tiempo para una pregunta más. Pues le había pedido la palabra Joaquín. Vamos a terminar contigo. Joaquín Urioles. Mi pregunta era sobre la respuesta europea a la ofensiva arancelaria de Trump. La sensación que existe, supongo compartida, es que la respuesta ha sido tibia, y yo quería conocer vuestra opinión, las razones que consideráis que puedan haber llevado a ese tipo de respuesta, y si pudiera haber existido otra forma de respuesta, una respuesta alternativa, ¿no? Quizás la debilidad de la cohesión política interna dentro de Europa haya podido contribuir. En fin, quería conocer vuestra opinión, si es posible. Gracias. A ver, yo creo que está muy claro que la Comisión Europea está demostrando, no tan solo en la negociación de los aranceles, sino prácticamente en casi todos los ámbitos, está demostrando una enorme debilidad. Solo China, de hecho, ha resistido el ímpetu de Trump en la negociación, en esta negociación absurda, por otra parte, porque fijémonos que ahora está bajando los aranceles para los alimentos que afectan al coste de la vida en Estados Unidos. Es decir, que es una política absurda, pero que él se empeñó en ponerla a término, y además en utilizarla en el fondo como instrumento. Creo que lo ha dicho el profesor Faces y tiene toda la razón. No es ni siquiera un instrumento de políticas comerciales, es un instrumento político en negociaciones globales. Con Europa lo ha utilizado para intimidar y para ponerlo sobre la mesa, jugando con la seguridad y con Ucrania, con todo, ¿no? Y en esto yo creo que la Comisión Europea se equivocó gravemente al no responder con las mismas armas cuando hubo el primer castigo arancelario. Y luego, claro, se encontró ya que había cedido ya en la primera negociación. Y en esto creo que la señora van der Leyen
ha perdido mucho prestigio y mucha influencia en el conjunto europeo, a pesar de que la política arancelaria, bueno, pues sus efectos puedan ser luego más bien secundarios, ¿no? Pero a efectos, los políticos existen y expresan toda una forma de entender el mundo y de entender cómo debe relacionarse Estados Unidos, que es esta forma intimidatoria, en el fondo abiertamente mafiosa, y Europa, aunque solo fuera por dignidad política y por cohesión interna, no debía haber entrado en esto. Yo creo que en esto China, pues no es únicamente, probablemente no únicamente por el sistema, aunque haya jugado el sistema autoritario, pero China ha tenido ha sido en este sentido, ha tratado a Trump como Trump se merecía. Vamos a terminar ya con una última palabra que había pedido ahí al fondo. No se lo escucha. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí. Buenas tardes, José Manuel Cansino. Mi pregunta era para el profesor Faces. Es doble pero sencilla. La primera es hasta qué punto se puede seguir calificando de anomalía democrática 77 millones de votos a favor de un candidato, como es el caso del presidente Trump, y además en un segundo mandato. Y la segunda es hasta qué punto también se puede seguir utilizando esta superioridad moral, por llamarlo de alguna manera, para etiquetar fácilmente a gobiernos como el de Giorgia Meloni, el de Milei o el futuro o previsible gobierno de José Antonio Kast en Chile. No oigo bien ahí resonancia. No me entero. A que no se de la pregunta. Bueno, la primera pregunta tenía que ver con Trump, ¿no? ¿Hasta qué punto? La primera pregunta, Fernando, era Sí. ¿hasta qué punto se puede calificar de anomalía democrática que 77 millones de personas voten a un candidato, como es el caso de Trump? Y la segunda, Fernando, es si se puede seguir aplicando. Ahora se ha ido el sonido, pero contesta la primera, Fernando, contesta la de... Yo siempre me he asombrado de este dato que dices. ¿Cómo es posible que conociendo a Trump como lo conocían de la televisión, lo payaso que era, lo bravucón que era, lo matón que era, cómo es posible que lo hayan votado tanta gente? Siempre me ha sorprendido. Digo, es que los americanos tienen... También aquí hacemos tonterías, ¿eh? Pero bueno, no tanto. Verdaderamente es sorprendente. Y por eso yo creo que tú has hecho un comentario que los republicanos se le pueden... Quizás haya tenido que ser el caso Einstein el que haya... Pero se le pueden ir dando la vuelta a la espalda. Sí, por supuesto. Yo creo que usted ha dicho una cosa muy interesante, es que efectivamente no es una anomalía democrática, es la evolución de la democracia, es lo que está pasando con las democracias en todo el mundo y efectivamente esto nos obliga a una reflexión muy seria. La anomalía democrática no es que 78 millones de personas hayan votado a Trump, la anomalía democrática es que alguien que no reconoce los resultados de unas elecciones, que luego intenta anularlos a través de prácticamente una insurrección y un asalto al Capitolio, sea elegido luego presidente. Que nadie, que ni los jueces, ni la opinión pública, y luego los votantes, que son los que tienen la palabra definitiva, le elijan como presidente. No es una anomalía democrática y, por tanto, nos debe llevar a una reflexión que gente como Bolsonaro, antes de llegar a presidente, que como Milei esté llegando. Yo, respecto a Meloni y a Kast, creo que esto nos requeriría otra sentada, porque creo que ahí hay que empezar, como sucede siempre en las situaciones complejas, hay que empezar a matizar, ¿eh? No todo está en el mismo nivel. Trump tiene una ventaja, que es un extremo insuperable,
y por tanto ya no hay en la clase de individuos de este calibre es el que tiene el calibre más destacado. Por tanto, no hay problema. Los otros todos son imitaciones y derivadas menores. Pero sí, es interesante lo que has dicho, que el debate no es Trump o no Trump, el debate es si las democracias pueden llegar a desaparecer. Que es que la democracia, pensémoslo bien, en la historia de la humanidad es un segundo lo que llevamos en democracia. Muy bien, hemos abusado de la amabilidad de los organizadores, de su flexibilidad, y nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero creo que ya toca pasar de las incertidumbres globales a las locales. La mesa que viene a continuación es sobre la economía andaluza. Muchísimas gracias a todos por su atención y ha sido un placer estar en esta mesa.